Estamos grabando y vamos a pasar lista. Cabarca, Camargo Carla, Cepeda Salvatore, ya Cruz ya la entró. Cumbrera, me parece que Cumbrera también estaba aquí. Cumbrera. Profesor Céspedes, aquí estoy. Sí, ya te vi, ya te vi. Alessandra ya estaba aquí, Falcón igual, Keren Guerrero. Guerrera Jorge, Guevara Jorge. Lambert Maybet. Marc Yarabi, que ya está aquí, ya te había puesto. Núñez Ramesh, también Ramesh creo que ya entró. Atenta, profesora. Núñez Alex. Núñez Alex. ¿No está? Buenos días, profesora. Buenos días. Núñez Bernal. Pineda Nazaret. Presente, profesora. Está entrando Camargo ya con tardanza. Quintero Yesibel. Sánchez Durle, que ya estaba aquí. Es Kimberly. Kimberly también me parece que ya había entrado. Aquí estoy, profesora. Santo, que acabo de darle la entrada. Sarlat. Ya te vi. Buenos días, Sarlat. profesora, presente. Tobar María. Esta niña Tobar le voy a poner retirada. Tiene 3 clases que no viene. A poner aquí, retirada. Vargas María. Presente. Ay, discúlpeme un minuto, por favor, que no apague esto. Disculpe, era mi esposo hoy. Bien, Núñez. Alex. Muy bien. Vamos entonces a empezar las clases. Déjenme compartirle pantalla, por favor. ¿Está viendo la pantalla aquí? Sí, profesora. Bien, vamos a ver si le puedo también tener aquí, porque yo quiero que usted vea que todo lo tiene en su texto. Vamos aquí. Inmediatamente. Mire, hay estudiantes que me han mandado mensajes, hasta 15, 20 mensajes. Usted quiere, hay estudiantes que la primera vez que mandan el mensaje quieren inmediatamente que el profesor deje de estar haciendo lo que está haciendo en el momento para que los ponga en el grupo de WhatsApp. Yo soy una profesora que soy súper organizada, si usted lo ve. Cuando tengo personas que no son organizadas y me hacen trabajar doble, todo se complica. No entiendo yo esto del periodo de retiro de inclusión.
no lo comprendo. Tengo estudiantes que están en un grupo, se me cambiaron para el otro grupo, vuelven y se me cambian al grupo este, y así me han tenido. Después de la otra semana ya yo no incluyo absolutamente a nadie en un salón, porque ya estaríamos hablando de la tercera semana y última semana del primer módulo. Y viene el módulo básico, que es teoría de la ley penal. Quiero que tengan eso presente porque tenemos que ser respetuosos y así no podemos. Y eso lo voy a estar diciendo en todos los salones. Así no podemos, muchachos. Bien, usted se va a material didáctico. Ay, caramba, espérese que no le compartí esta pantalla. Me está viendo las dos pantallas. El libro de texto aquí, ¿lo está viendo? Sí, profe. Y acá material didáctico. ¿Por qué lo tengo? Para que usted vea dónde está todo su material. Escúchame un minuto. Un minutito. Módulo 1. Se fijó material didáctico, módulo 1. ¿Dónde está ese módulo 1? Aquí, miren muchachos, en el libro de texto. Fíjense en el lado izquierdo. Tema 1, mire. Módulo 1, aspectos fundamentales de derecho penal. ¿Cuál es el contenido de ese módulo 1? Son 5 temas. Evolución histórica y dogmática del derecho penal, principios fundamentales del derecho penal, escuelas del derecho penal, particularidades del derecho penal, los derechos humanos en el derecho penal. El tema 1, evolución histórica y dogmática del derecho penal. Miremos acá en la izquierda el libro de texto, tema 1. Vamos a hacer un clic aquí. ¿Ve? Marco conceptual. ¿Se fija? Volvemos acá. Ahora con los precursores se los voy a tener abierto para que me vaya siguiendo. Es muy importante esta evolución histórica y dogmática. Bien. Para nosotros poder entender qué es derecho penal, es importante que determinemos en principio el marco conceptual. Y les voy a decir algo, mis queridos estudiantes. Para cualquier materia, en el ejercicio de su profesión, una sugerencia. Usted nunca desarrolle nada, ningún tema, sin antes determinar el marco conceptual, porque no vamos a entender aquello que no sabemos qué es. Antes de hablar de figuras delictivas, antes de hablar de la estructura de la norma penal, que es lo básico, analizar la norma penal es lo básico para entender penal, nosotros debemos precisar el concepto de derecho penal. Para nosotros poder entender en qué consiste el derecho penal, tenemos que partir de la premisa que el término derecho penal involucra 3 aspectos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que cuando vamos a conceptualizar el término derecho penal, es imprescindible que lo hagamos desde 3 puntos de vista. Desde los 3 elementos que contienen, aspectos que contiene el derecho penal. Facultad, sígame aquí con el cursor, facultad, ciencia y mecanismo de control social. Este signo de interrogación acá, ¿qué quiere decir? Que con esto nosotros podemos conformar el concepto de derecho penal. ¿Por qué facultad? Porque el derecho penal es la potestad que tiene el Estado
¿La potestad de qué? La potestad sancionadora del Estado. El Estado ejerce su facultad sancionadora a través del derecho penal. El otro aspecto que involucra el concepto, ciencia. El derecho penal es una ciencia. ¿Por qué? Porque contiene objeto y método de estudio. ¿Cuál es ese objeto del derecho penal? El delito, la ley penal, el delincuente y las consecuencias jurídicas del delito. Son 4 pilares del derecho penal: consecuencias jurídicas del delito, ley penal, delito y delincuente. Eso constituye el objeto. El método. Hay una conjugación de métodos en materia penal. Está el exegético, está el método del positivismo, entre otros. ¿Qué pasa con el mecanismo de control social, que es el tercer aspecto que conforma el concepto de derecho penal y que está involucrado con la facultad? Ese mecanismo de control social quiere decir que el derecho penal constituye un conjunto de parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento que permite la convivencia pacífica entre los pobladores, entre los miembros de la sociedad que conforma el Estado. Esos son los 3 aspectos que involucra el concepto. Entonces, cuando usted va a dar el marco conceptual del derecho penal, usted tiene que decir: el derecho penal es la facultad sancionadora del Estado, a través de la cual éste se constituye en un mecanismo de control social que permite la convivencia pacífica entre las personas que conforman la sociedad. Además, el derecho penal es una ciencia que se ocupa del estudio de la norma penal, el delito, el delincuente y las consecuencias jurídicas del delito. Conclusión: cuando usted le preguntan, dígame qué es derecho penal, para poder estructurar el marco conceptual del derecho penal, tenemos que tomar en cuenta los 3 aspectos que involucra el concepto. Así habla el abogado, que son facultad sancionadora, la ciencia y como mecanismo de control social. Características del derecho penal. El derecho penal tiene o consta de 6 características fundamentales: científico, autónomo, personalísimo, sígame aquí con el cursor, público, sustantivo e interno. Déjeme ampliarle un poquito más. Bien. Vamos de uno en uno. ¿Por qué científico? Porque tiene objeto y método de estudio. Estudia el fenómeno delito, que involucra el delito, para poder establecer una sanción cuando estamos ante la presencia de una conducta que puede afectar intereses jurídicos y bienes jurídicos de la sociedad. Y la afectación de ese interés jurídico o ese derecho humano y ese bien jurídico puede poner en riesgo la seguridad colectiva. Eso lo analiza el derecho penal para así determinar si se debe tipificar una conducta como ilícita. Por eso es científico, porque tiene objeto
y método de estudio analiza los aspectos que pueden involucrar una conducta ilícita. Autónomo. El derecho penal para existir no requiere de la existencia de otra ciencia. Por eso es que yo les digo, con el perdón de los expertos, que me dicen, doctor, eso no es así, yo insisto que sí. El derecho procesal no es una ciencia. El derecho procesal es una disciplina jurídica que surge dependiendo de el área de la ciencia jurídica que requiere iniciar un procedimiento para salvaguardar el derecho. Por eso usted ve que hay derecho procesal civil, constitucional, laboral, comercial y obviamente hay un derecho procesal penal. El derecho procesal forma parte de la clasificación del área jurídica de la cual sirve de procedimiento. Entonces, el derecho procesal penal forma parte del derecho penal, de la clasificación del derecho penal. Personalísimo. Se aplica, el derecho penal se aplica exclusivamente a la persona que incurrió en la comisión de una figura delictiva. Si su hermano o su hermana, su novio, su novia, su papá, su mamá, su esposo, un hijo, un tío, familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad incurrieron en la comisión de una figura delictiva, la pena no se le puede trasladar al familiar. No es que quien cometió el homicidio fue el hijo del señor Z, pero resulta que él murió en un accidente de tránsito. Ahora vamos a buscar al señor Z porque su hijo mató a Juan Poroto para iniciarle un proceso penal y meterlo preso. No, eso no aplica porque no fue el señor Z quien incurrió en la figura delictiva, sino fue su hijo. Y si ya no está, a nadie se le puede trasladar la imposición de una sanción. Por eso es personalísimo. ¿Por qué es público? Porque el derecho penal regula la relación entre los particulares y el Estado. ¿Cómo es eso, profesora, que no entiendo? Eso que regula las relaciones entre los particulares y el Estado. Claro, porque cuando existe un conflicto penal entre los particulares, porque se incurrió en la comisión de una figura delictiva que afectó a una de las partes, el Estado interviene. Hay que iniciar un proceso penal. Y ese proceso penal solo lo puede iniciar el Estado. Esas investigaciones solo las puede iniciar el Estado a través del Ministerio Público. Y como resultado de las evidencias y de lo que se demuestre en esa investigación, existirá un juez que aplicará una sentencia. El Estado, a través del poder de la administración de justicia, conformada por Ministerio Público y órgano judicial, va a regular esa situación. ¿Quién me está escribiendo aquí? Bien, que me estaba enviando un chat. Yo estoy aquí atenta a todas las cosas que están ustedes aquí escribiendo y haciendo. Muy bien. Entonces, ya vi el mensaje, Jessibela, y le puse ahí OK. Por eso es público. Sustantivo, porque él no ve, el derecho penal no ve el procedimiento. Él dice,
Estamos ante la presencia de una figura delictiva. Estamos ante la presencia del delito de blanqueo de capitales. Estamos ante la presencia de un homicidio. Estamos ante la presencia de un robo. ¿Y cómo dice el derecho penal eso? Porque él está analizando desde el punto de vista teórico los elementos que se han dado que conforman esa figura delictiva. Sin embargo, eso debe ser evidenciado, y ahí entra el derecho procesal penal. ¿Se fija? Por eso es que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal. No es autónomo, porque si no se da la comisión de una figura delictiva, no entra la parte de procedibilidad, los aspectos procesales. Interno, porque se aplica en el lugar del cual él forma parte del derecho positivo. Yo no puedo aplicar la ley penal panameña a un delito que ocurrió en mi amado y querido Nueva York. ¿Por qué? Porque no es Panamá. Es distinto si ocurre dentro del consulado de Panamá, si ocurre dentro de la embajada de Panamá. Eso es lo que indica la característica de interno. Profesora, pero dígame una cosa, ¿en qué parte aquí de mi libro está? Todo eso está dentro del marco conceptual del tema 1, aquí en su libro de texto, en la página del 15 en adelante. Clasificación del derecho penal. Todo este tema está en el literal A. Fíjese aquí del lado izquierdo. Marco conceptual del tema 1. Clasificación del derecho penal. Hay diferentes clasificaciones del derecho penal, distintas clasificaciones del derecho penal. Según su objeto, derecho penal objetivo, derecho penal subjetivo, derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo o instrumental. ¿Cuál es el derecho penal adjetivo o instrumental? El derecho procesal penal. ¿Por qué, profesora? Porque ahí vemos los diferentes recursos legales que se aplican para lograr que la víctima vea resarcido el derecho que ha sido vulnerado por el victimario. Profesora, ¿quién es el victimario? El sujeto activo. Profesora, ¿quién es el sujeto activo? La persona que llevó a cabo la acción ilícita, la conducta ilícita. Profesora, ese sujeto activo también, ¿cómo se le puede llamar? Repítame, victimario y agente. Cuando usted está escuchando la palabra, el agente de la figura delictiva, están hablando del sujeto activo, que quiere decir la persona que realizó la acción ilícita. Eso que algunos están durmiendo, el cabello parece que se les va a caer y la cara, es algo fundamental cuando estamos analizando la figura delictiva, cuando estamos determinando el nivel de responsabilidad penal. Hay que estar claro en quiénes son los autores. Hay que estar claro del nivel de participación de las personas que intervinieron en la comisión de la figura delictiva. El derecho penal o sustantivo, ¿cuál es? Ese derecho penal o sustantivo comprende el estudio tanto del libro primero como del libro segundo del Código Penal. Es decir, el derecho penal sustantivo involucra la parte teórica del estudio del derecho penal. Todos los aspectos de la ley penal en general. Todo lo que tiene que ver con principios penales,
con garantías fundamentales, con determinar qué es el hecho punible, el nivel de responsabilidad penal, cuáles son las consecuencias jurídicas del delito. Estudiar también cuáles son las conductas ilícitas que han sido definidas como tal y tipificadas como tal por el Estado a través del Código Penal, donde en el libro segundo del Código Penal. Cuando veamos la estructura de la norma penal, vamos a hacer el estudio del código. Ese es, como dicen ustedes, el feeling del asunto. La otra clasificación, tomando en cuenta el objeto, es cuando hablamos del derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal subjetivo vendría a ser el estudio de la ley penal en general. El derecho penal objetivo vendría a ser el estudio de las figuras delictivas, de cada una de las figuras delictivas y de sus diferentes componentes. Ahora les voy a decir algo, estudiantes. Lastimosamente los académicos jamás nos pondremos de acuerdo en ningún área, pero estamos hablando aquí de derecho, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Usted va a encontrar diferentes apreciaciones del derecho penal objetivo, del subjetivo, del sustantivo, del adjetivo. Por eso es que es bueno que usted confronte las diferentes literaturas penales. Usted que es un estudioso del derecho penal y usted que apenas termina la clase no sigue con su celular ni se va a conversar con el novio ni la novia, sino que se pega de sus libros, mire y confronte el mismo tema, lo que me escribió aquí la profesora, y busco los libros de grandes penalistas extranjeros que tiene la profesora en otros autores para ver los puntos de vista. Eso es cuando usted tenga tiempo libre, usted lo puede hacer. Para estudiar lo que le va a preguntar la profesora, su libro de texto. Bien. Vimos la clasificación del derecho penal por su objeto. La clasificación del derecho penal por razones didácticas. Por razones didácticas se clasifica en derecho penal general y derecho penal especial, que es la clasificación más conocida a nivel mundial y que en todas las facultades del mundo se da. Y yo pienso que no debe ser así. Debemos hablar de derecho penal 1, derecho penal 2, 3 y 4, y los dos se deben relacionar. ¿Por qué? Porque usted lo va a ver cuando estudiemos la norma y la estructura del código de la norma penal. La clasificación del delito, tenemos que irnos al libro segundo, que es penal especial. ¿Qué pasa con el derecho penal general? Es lo que estamos estudiando ahora, los aspectos fundamentales del derecho. Aquí estudiamos qué es el derecho penal, las características, qué es la norma penal. Estudiamos la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría del delincuente, la teoría de las consecuencias jurídicas. Y en el derecho penal especial estudiamos exclusivamente las figuras delictivas que contempla el Código Penal en el libro segundo, que no son las únicas figuras delictivas. Tenemos, por ejemplo, los delitos electorales y está en el Código Electoral. Por ejemplo, por decir algo. La característica fundamental del principio básico del derecho penal, que es el principio de legalidad, lo que señala es que la figura delictiva, la conducta ilícita, debe estar descrita en una norma jurídica con antelación a la comisión de ella. Párate una soda. Bien. Yo ahora me pago la soda. Me pague la soda, ahora me la pago. Silencie su micrófono, por favor. Después soluciona lo de la soda. Denominaciones que tiene el derecho penal. Profesora, ¿qué es eso de denominaciones?
las diferentes formas como se le puede nombrar al derecho penal. Derecho criminal, muy famoso, así se le llama en los Estados Unidos, criminal law. Derecho criminal, derecho de lucha contra el crimen, sígame aquí con el cursor, derecho protector de la sociedad, derecho protector de criminales, porque como se tiene que proteger tanto a la víctima como el victimario, por eso se le llama derecho protector de criminales. Derecho represivo o sancionador, derecho preventivo, porque se entiende o se piensa que el tipificar una conducta ilícita va a hacer que la persona diga, recorcholi Batman, si yo incurro en el delito de homicidio voy preso. 20, 30 años. No, mejor no lo hago. O la persona lo cometió, no hizo caso a esa advertencia y pasó por la dura experiencia de una cárcel y dice, nunca más, never in the life, yo vuelvo a incurrir en la comisión de una figura delictiva. Por eso le dicen derecho preventivo. Y el más conocido que es el derecho penal. Me parece que se acabó la hora. No, todavía, ¿verdad? No. Entonces acaba a las 9:40. Qué bien. Usted sí ve que yo me extiendo como la verdolaga, usted me dice, profesora, vamos a ver los precursores del derecho penal. Y voy a tenerles aquí abiertos en el texto. Los precursores del derecho penal. Y vemos aquí varios personajes. Primero, el derecho germánico. El derecho germánico ha ejercido una fuerte influencia en el derecho continental, porque ese derecho germánico surge como un sistema jurídico que tiene base en el derecho romano y luego se convierte en el neorromanista, que nos deja de legado el derecho germánico. Nos deja de legado que es importante y necesario tener normas jurídicas que regulen parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento. La sociedad necesita normas para tener convivencia pacífica. Nos realizan las primeras tipificaciones de figuras delictivas, sobre todo contra el pudor y la libertad sexual. Nos habla de la importancia del lazo de parentesco entre la víctima y el victimario. Hacen una división. Ellos son los que proponen la división entre las figuras delictivas y las consideraciones básicas del derecho penal. Vemos aquí a César Bonesana Márquez de Beccarías. ¿Por qué es importante? Porque él es precursor. Porque a través de su obra de los delitos y de las penas, establece el principio de legalidad y los primeros vestigios del principio del debido proceso, que es para el derecho procesal penal. Hablemos del principio de legalidad. Él hablaba que la persona debía conocer cuáles eran las conductas que el Estado consideraba como delictivas. Y además debía conocer la sanción que acarreaba incurrir en la comisión de una figura delictiva. Lo básico, César de Beccarías, el principio de legalidad. El derecho germánico, primer vestigio de nuestro sistema jurídico,
continental, que tiene unas bases neorrománicas. Habla de la definición de determinadas figuras delictivas, de separar la ley penal de los delitos. Voltaire, quien era su nombre verdadero era Francois Marie Arouet, aquí lo tenemos en el tercer lugar, Voltaire, que está aquí. Él desarrolla el tema de la figura del juez. Él dice, el juez, quien va a individualizar la pena, que va a dictar una sentencia en la cual va a poner punto final a un conflicto jurídico, un conflicto legal, debe actuar exclusivamente según los lineamientos de la norma jurídica. No debe actuar por intereses externos. ¿Cuáles serían esos intereses externos? Porque uno de los grupos pertenezcan a un sector de poder económico o político influyente en el Estado. Simple y sencillamente se tendría que atender a si tiene o no tiene la razón. Actuar en base a derecho. Luego tenemos a Pablo Anselmo von Feuerbach. Él era un jurista alemán. El derecho alemán tiene una fuerte influencia en el sistema continental. ¿El que habla? Él dice que es importante que las leyes no estén sueltas y él habla de la codificación. Y fue el redactor del famoso Código Penal de Bavaria. Él dice las leyes no deben estar sueltas porque la persona no va a saber. Entonces de nada vale que esté escrita la figura delictiva si la persona no la conoce. Porque están sueltas por todas partes. Hay decretos, mandatos, ordenanza. Él decía, debe existir un código. Habla de la codificación. Ese fue su aporte, la codificación. Luego tenemos aquí a Jeremías Bentham. Jeremías Bentham hace el aporte importante del dolo, la intención. Él señalaba que lo que iba a definir la responsabilidad penal del sujeto activo era la intención con la cual actuó. Si deseaba en realidad cometer el ilícito o no deseaba cometer el ilícito. Eso es lo que va a determinar si esa persona es responsable o no y su nivel de responsabilidad. Está Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat es un francés y él habla que está bien, el derecho penal era sancionador, pero que eso no podía traer como consecuencia que el derecho penal violentara los derechos de las personas. Que el derecho penal se debería aplicar a todos por igual. Eso iba a traer seguridad jurídica. Que el derecho penal se le debía aplicar exclusivamente a la persona que incurrió en la comisión de la figura delictiva. Entonces introduce una característica importante. Derecho penal personaliza. Nosotros llegamos aquí a América con la figura de Manuel de Lardizábal Uribe. Él es un mexicano de origen español quien introduce el concepto de la facultad sancionadora del Estado. Él es el que habla, bueno, el Estado es un mecanismo de control social. ¿Por qué? Porque el derecho penal,
es un mecanismo de control social. ¿Por qué? Porque a través del Estado, a través del derecho, perdón, el Estado ejerce su facultad sancionadora. Ese concepto que señala al derecho penal como la facultad sancionadora del Estado la introduce Manuel de Lardizábal Uribe. El alemán Edmund Meyer, ¿qué es lo que me dice el alemán Edmund Meyer? Habla del tipo penal. Él dice que la norma penal debe tener una parte identificada como tipo penal, donde se debe describir con exactitud en qué consiste la figura delictiva y que todo me lo debe decir mi tipo penal. Ahí es donde yo voy a advertir la antijuricidad. Esa antijuricidad, ¿qué quiere decir? Ahí es donde yo voy a advertir que la persona, que el sujeto activo, a través de la realización de una figura delictiva, está transgrediendo la norma jurídica. Y eso lo veremos en su momento, la antijuricidad como el injusto jurídico. Profesora, ¿y usted se va a poner a preguntarnos qué hizo cada precursor? No, yo no me voy a poner a preguntarles eso. Pero es bueno dentro de los aspectos generales que usted lo conozca. Seguimos con Frank von Liszt. Fíjese, de los nombres usted se puede dar cuenta que la mayoría son de naturaleza, de origen ¿qué? Alemán. De ahí usted debe advertir la fuerte influencia del derecho alemán, el derecho penal alemán en nuestra legislación penal. Frank von Liszt nos introduce el término de la finalidad del derecho penal. Él dice, el derecho penal tiene que tener una finalidad. Su aplicación, ¿qué quiere decir su finalidad? Su aplicación debe servir para algo. Si aplicar el derecho penal solamente sirve para sancionar, no se está haciendo nada. Entonces él habla que el derecho penal debe tener dos funciones: reprimir y prevenir. Carl Binding. Carl Binding, fíjese que todo lo tenemos aquí. Carl Binding dice, él es muy seguido por un español que ya falleció, muy famoso, que nosotros lo vamos a ver en la estructura de la norma. El penalista Mir Puy. Él dice, cuando se incurre en la comisión de una figura delictiva, el sujeto activo o agente, mire, él introduce el término agente, está violentando, está transgrediendo, está dañando el juicio valorativo. ¿Cuál es el juicio valorativo? El tipo penal. Él señalaba el tipo penal, que es la parte de la norma penal que describe la conducta ilícita, está haciendo un juicio de valor. ¿Por qué un juicio de valor, profesora? ¿Eso qué quiere decir? Explíquemelo. Porque la norma jurídica está protegiendo derechos. Está en realidad diciendo, cuando sanciona el homicidio, mira, el que mata, quien priva de la vida a una persona, está alterando valores sociales. Por eso él hablaba que era un juicio de valor y que el sujeto activo transgredía al tipo penal, que era un juicio de valor, porque le estaba diciendo a las personas, no cometan esta conducta delictiva porque no es correcto. Y si tú estás haciendo una cosa que no es correcta, estás atentando contra los valores de la sociedad, la moral, las buenas costumbres. Ernest von Belling habla
que no solamente debemos señalar al tipo penal, hacer énfasis en qué consiste la conducta ilícita, sino que también tenemos que incorporar la pena, la sanción. Y él decía, la punibilidad es también un elemento constitutivo del delito, y yo estoy de acuerdo con Bell. Nosotros lo vamos a ver en su momento. En mi libro de texto yo incorporo la punibilidad, que es la sanción, como elemento constitutivo del delito, aunque la mayoría de los académicos penalistas en Panamá no lo hacen. Dicen que eso es equívoco. Como su profesora se parece a sus estudiantes rebeldes sin causa, dice, no señor, bueno, rebelde con causa, la punibilidad forma parte de los elementos constitutivos del delito. Hans Welsing, yo sé que esto a ustedes no lo debe aburrir porque son abogados, usted debe conocer las cosas, pero ahorita usted lo ve muy etéreo. Cuando demos teoría del delito, que es maravillosa la teoría del delito, usted se va a enamorar de penal con la teoría del delito. Usted se va a acordar y va a poder ver concretamente esto que yo les estoy señalando aquí. Voy a hacer un programa aparte, como algo aparte, señalándole cada uno de ese contenido con un aspecto específico. No lo tomo aquí y les doy las generalidades para no alargar un módulo, porque eso ya sería algo externo, o sería no externo, sino un complemento. Hans Welsing, otro alemán, aquí estudia conmigo mi hija. Hago un paréntesis. Usted me ve que yo hago así. Yo tengo aquí un paquete de clips. Yo no permito que mi hija ni ande en esto, ni ande así. No. Usted tiene que poner atención. Le tiro un clip. Así que por eso usted me va a ver en este punto. Bien. ¿Qué pasa con Hans Welsing? Usted ahora escucha mucho la teoría finalista. La teoría finalista, que fue lo que introdujo Hans Welsing, habla que el juez o el derecho penal debe tomar en cuenta la intención primera al inicio de la figura delictiva y la intención final. Es decir, para que nosotros podamos señalar que el sujeto activo tenía la intención de dañar, de incurrir en la comisión de la figura delictiva, todos los actos que realizó con intención debían tener la misma intención desde el inicio hacia el final. Si algo sucedió en el camino que disminuyó su intención, eso debe afectar en su nivel de responsabilidad penal. Es decir, yo quería matar a Ramech porque me cae mal, porque nos peleamos, porque yo le presté dinero y no me pagó. Y yo vengo y le disparo a Ramech. Pero cuando yo veo a Ramech en el piso, digo, ay, ¿qué hice? Y yo vengo y llamo a emergencia y voy con Ramech hasta emergencia y Ramech salva la vida. Tiene una lesión, pero que con terapia Ramech va a quedar bien del hombro o del lugar donde le disparé. ¿Qué diría allí esa teoría finalista? Eso va a influir en la penalidad que se me aplicaría por haber incurrido en esa comisión.
mi intención primera era hacerle daño a Ramechi, matar a Ramechi, por cualquiera de las situaciones que mencioné o cualquier otra. Pero en el transcurso de la comisión de mi acto ilícito, esa intención primera cambió. Yo me arrepentí. O puede ser que no me arrepentí de hacerle daño. Digo, ajá, para que aprendas a que cuando tienes una deuda tú tienes que pagar. Lo que me arrepentí es de que él falleciera, no era lo que yo quería. Entonces, esa teoría finalista, que es creación de Hans Welsel y que usted escucha ahora, ese fue su aporte. Hay una relación directa en el nivel de responsabilidad penal. El paso de la intención o la forma como se llevó a cabo la intención del sujeto activo en la realización del acto idóneo. Acuérdese del ejemplo de Ramechi. Y entonces con eso viene el dolo, con eso viene la culpa. Y él señala que ese dolo y esa culpa, que es allí donde yo no estoy muy de acuerdo con el finalismo. Él habla que en atención al tipo de figura delictiva, la modificación de esa intención en el sujeto activo se puede prever porque me la va a señalar mi tipo penal. Él dice, si el tipo penal maneja que esa conducta delictiva solamente se puede hacer con intención y no con culpa, independientemente de lo que haga el agente, no me va a disminuir a mí mi nivel de intención. Entonces, con algo que él empezó bueno, yo tengo que ver el nivel de intención en la conducta de la gente para determinar su nivel de responsabilidad penal de principio a fin. Me lo amarra. Yo vi, Bielka, tu mano, que ibas a hacer una pregunta. Me lo amarra con el tipo penal. Klaus Roxin nos habla del funcionalismo. El derecho penal debe tener una función. Y para tener una función debe responder a principios de política criminal. Y por último, tenemos a Gunther Jakob, quien nos dice a nosotros la importancia del hecho punible y que el derecho penal debe constituirse en una prevención general. Bielka, ¿qué me ibas a preguntar? No, ya después usted lo mencionó, que si en eso que usted estaba mencionando, como de cuando se hace la intención y eso tenía que ver como el dolo, pero después usted lo mencionó. Bien, entonces, con él, Gunther Jakob presenta también al derecho penal como un mecanismo de control social. Al momento que la norma penal presenta el tipo penal, que es una forma de imputación teórica, ese derecho penal ejerce una facultad sancionadora que tiene como finalidad la prevención. Estos
son los precursores del derecho penal. ¿Qué es lo importante, profesora, de lo que hemos dado hoy? El concepto, las características, la clasificación. Como un conocimiento general para saber desde dónde vienen las cosas en el derecho penal, nosotros vemos a los precursores del derecho penal como aspecto histórico. Me estoy explicando. Cuando usted va a sustentar un recurso, o sobre todo cuando usted va no tanto a sustentar el recurso que se requiere allí poner doctrina. Cuando usted va a una audiencia, usted no puede irse allá como decía Gunter Jacob, no, usted tiene que ser breve, preciso y conciso. ¿Me estoy explicando? Preguntas. Hable ahora o calle para siempre. Profesora, esto estuvo tan claro como el agua de los Alpes suizos que para qué pregunto. Estuvo tan confuso que igual para qué pregunto porque no entendí. ¿Quién me está hablando? Nazaret Pineda. Dime, mi amor. Profe, yo tengo una consulta, pero es relacionada con la parte de que la pena no puede ser como traspasada a alguien más. Y es que me queda la duda porque creo que en algunos países de Asia, no sé si fue en Corea del Norte o ciertos países, lo que tienen, y en África, tienen penas generacionales. Es decir, si tu papá mató a alguien, la pena, póngase que son 300 años y tú te moriste antes de los 300 años, entonces tu hijo venga para acá. Tiene que seguir con eso, y tu bisnieto y toda tu generación. Venga para acá también bien, hasta cumplir los 300 años. Mira, lo que está preguntando Nazaret es muy importante por lo siguiente, que todos estos principios se logren a través del derecho penal depende del sistema político y el sistema de gobierno imperante en el país. En aquellos países donde no existe sistema de gobierno democrático, esto no se cumple. Esto es pura batea de baba. Hay países orientales que los funcionarios públicos que incurren en delitos de corrupción van para el paredón, lo matan. ¿Usted se imagina cuánta gente hubiese aquí muerto? O le amputan la mano. ¿Usted se imagina cuántos socos hubiera en Panamá? Eso depende del sistema de gobierno, el sistema político imperante en el país. Donde no hay democracia, esto no se cumple. Está muy buena tu pregunta, Pineda. A ver, Bielka dice, profe, un ejemplo de eso es como cuando alguien comete un delito con... esta era la pregunta que me habías hecho. Bien. Alex Núñez, Singapur, profesora. Ahí es donde amputan. En China van para el paredón. Ramesh, Alex. ¿Dónde está Alex? Sí, profe, lo que usted mencionaba que asesinaban a los políticos por corrupción Sí, en ese país. corrupción. En China se hace de forma muy común. Van China para es el un paredón. país de Dicen los partido chinos, único. alelón contigo. Aquí tuvieran todos estos políticos en el paredón. Y toda esta gente corrupta soca por ahí. Los que se roban y hurtan. Todos socos. ¡Qué horror! Es cierto, Yaravis. Bien, jóvenes. Nosotros tenemos clase mañana, ¿verdad? Los quiero aquí tempranito, 7 en punto empiezo. Y mañana vamos a concluir esta parte teórica del módulo. Primero aspiro a terminarlo mañana
porque yo quisiera que la otra semana, si no lo terminamos mañana, bueno, lo vamos a terminar el próximo miércoles, pero yo quisiera mañana. ¿Por qué? Porque me gustaría que la próxima semana nosotros hiciéramos esa práctica del análisis, de analizar, aparte del análisis que siempre vamos a tener de los artículos, que hiciéramos un ejercicio. Ya vamos a tener nuestro código de estudio de las escuelas en el Código Penal. ¿Les parece? Y que eso le va a servir para su primer artículo de opinión. Y además ya vamos a tener nuestro código de estudio aquí colgado en el sitio web. Entonces requiero, por favor, no vaya a faltar mañana y menos la próxima semana, salvo que usted, le puede pasar a usted o me puede pasar a mí, exista algo de fuerza mayor, pero que no sea porque se quedó dormido, porque tiene pereza. No, muchachos, ustedes son unos jóvenes hermosos, bellos, inteligentes y tienen el privilegio de que puedan estar dando clases. Hay personas que quisieran y no pueden porque no tienen los medios económicos, y otros que tienen todo el dinero del mundo, no pueden y quisieran estar dando clases porque la salud no se las permite, aún teniendo todos los medios económicos. No desaprovechen la oportunidad que tienen. Si no hay preguntas, y yo lo felicito. Profesora, disculpe, Dime, Carla. Yo entré a la clase como unos minutitos después que pasó lista, ya había pasado por mí. Ya yo te puse tu tardanza, no te preocupes. Ah, ok. Profesora, y a mí, yo también entré y ya creo que había no te pasado preocupes, lista. ya yo te puse allí. Yo me estoy fijando, yo estoy dando la clase, me estoy fijando en la lista, me estoy fijando en el chat. Yo cuando entro en mi aula virtual, igual es en el aula de clase física, todo lo demás se queda en la puerta. Estoy concentrada en lo que está pasando en mi aula virtual. Recuerde que esto ahorita yo se lo cuelgo al canal YouTube. Si no hay otra pregunta, si usted quiere nos quedamos aquí, seguimos. Si usted quiere, Matando Penal, dice Ale, no, profesora, la queremos mucho, pero suficiente por hoy. Ya basta. Ustedes saben que los quiero, muchachos. Nos vemos mañana tempranito. Dios me los bendiga a todos, mis queridos alumnos, ricamente. Los quiero de aquí al infinito y más allá. Chao, chao. Nos vemos, profe. Luego, Que tenga buen día. Amén, profe, cuídese. Igual, profesora, cuídese. Gracias.